Bien, hemos llegado al capítulo 8, clase 9 de La tormenta que se avecina, del doctor y el pastor Albert Moller. El capítulo de hoy se llama La tormenta que se avecina y los motores de la cultura. Quise introducir esto con una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué produce una determinada cultura? Eh, ¿Cómo nosotros podemos ver que la cultura en la cual hoy día estamos inmersos, qué provocó en el fondo esta manifestación de cultura? Esa es un poco la pregunta. Entonces, la cultura es el resultado de una gama de diversas influencias, como es el lenguaje, las tradiciones y las cosmovisiones fundamentales. Lo cierto es que la cultura, amados hermanos, no es estática y producto de la hipermodernidad, ¿cierto?, que hoy día experimentamos, los cambios de la cultura, y nosotros somos testigos de eso, experimentan una velocidad nunca antes vista. Las personas que tienen más años, o incluso nosotros mismos, los que ya sobrepasamos los 40, somos testigos de eso. O sea, ¿qué pensar de lo que eran los años 90, los años 2000, de lo que es ahora? Incluso en términos de educación y en términos de cómo nos relacionábamos. Eso ha habido un cambio que yo creo que sin precedentes en la historia de la humanidad. Ahora, ¿cuáles son estos motores, cierto? Porque eso dice el capítulo, dice motores de la cultura. Los principales motores o impulsores de la producción cultural son los que elaboran los mensajes de la cultura. Estos son instituciones, entes realmente poderosos que controlan el entretenimiento, la cobertura mediática que nosotros vemos, la ropa que usamos, las tecnologías y por supuesto la educación. Y es un poco lo que vamos a estar viendo hoy día. No debemos permanecer ingenuos frente a estos protagonistas que acabamos de mencionar y a la influencia que generan. Debemos reflexionar y como creyentes tenemos que ser críticos respecto de esto, poder en medio de esta era secular tener medios diagnósticos, ¿no?, para influenciar estos males, porque si lo hacemos de esa forma, vamos a poder hacerle frente de mejor manera, ¿no? Uno de los protagonistas y creadores de mensajes, ¿cierto? Un motor de la cultura, es precisamente Hollywood. Hollywood. Y tenemos la influencia moral, ¿cierto?, de Hollywood. ¿Qué hace Hollywood? Básicamente cuentan historias, le dan forma a la mente a través de estas historias y llegan al corazón. Esto no se trata solo de entretenimiento, todo lo que nosotros leemos, vemos y escuchamos hoy día contiene un mensaje moral, ¿ok? Hollywood controla el relato, lo manipula a su propio gusto y el resultado de eso es que se gobiernan las mentes y al gobernar la mente se gobierna la cosmovisión de una cultura y el carácter de una cultura. Así que eso es muy importante establecerlo y saberlo. Hollywood es un verdadero complejo industrial, cultural, porque ¿qué combina? Esto que decíamos recién, ¿no? El mensaje, ese mensaje que es capaz de influenciar las mentes y determinarlas en cierto sentido, pero también el poder de los famosos, dando como resultado un profundo impacto en la sociedad. Estos últimos, los famosos, los actores, están a la vanguardia en el pensamiento liberal. Y hoy día tenemos el culto a los famosos. Entonces, este culto a los famosos exige ahora que los propios famosos nos den sus conceptos, sus preceptos morales y políticos. Entonces, ellos hacen una especie, ¿cierto?, hacen una especie de tribuna, ¿no? Y ellos exponen cuáles son sus pensamientos morales y políticos. Y por este culto a los famosos, entonces también son de conocimiento popular y muchos los siguen. Pero ¿qué pasa con ellos, cierto? Muchos son actores, no tienen el conocimiento profundo en estos determinados temas. Generalmente es por la tendencia que ellos asumen ciertas posturas, pero no porque lo hayan estudiado profundamente. Y entonces esta industria de la actuación se transforma en un poder político, pero usa algo que es muy poderoso, ¿no? Que es la expresión del arte. La expresión del arte, poniendo de manifiesto, bien digo, la agenda moral y la agenda política. La siguiente cita del texto, literalmente creo que lo grafica bien. Dice, las estrellas de cine y los directores, por ejemplo,
se han convertido en agentes de la revolución moral. Crean una experiencia cinematográfica diseñada, escuche bien, para la persuasión moral. Es decir, no es algo accidental, no es al azar. Tras esa producción hay un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo es claro en que quieren influenciar. Y es obvio que nosotros como latinoamericanos, como estando hoy en Chile, ¿cierto? Consumimos este producto. Y cuando uno piensa un poco en nuestra propia realidad, ¿cierto? No, probablemente la industria nacional del arte, de los actores o el teatro no está a la altura de Hollywood. Sin embargo, yo hacía memoria, y no sé si ustedes el año pasado, cuando fue el plebiscito, yo no recuerdo de haber visto tanta gente del mundo del espectáculo haciendo campaña. No recuerdo. Estaban los escenarios repletos de actores, repletos de gente que nunca yo había visto haciendo propaganda, precisamente por una postura política que querían aprobar la Constitución, que sabíamos que era una Constitución muy liberal en muchos aspectos. Y ahí estaban, ¿cierto? Demuestra un poco el eco que hacemos incluso en países latinoamericanos como el nuestro, de esta misma realidad de Hollywood. O sea, ahí estaban todos cuadrados, ¿cierto? A lo que querían aprobar. Estaban exponiendo sus ideas, que hasta hace algunos años eh, no era así. Yo me acuerdo, la gente que estaba en televisión se cuidaba mucho de no dar su postura política precisamente para mantener ese estatus, ¿no? Pero hoy día no, eso ya, porque hay una unión íntima, ¿no? Entre lo que yo soy y lo que yo quiero comunicar. Lo mismo que hace Hollywood. Am, y también, cuando uno ve las producciones nacionales, eh, teleseries o cosas así, que honestamente no veo hace mucho, pero basta con ver la propaganda y uno se da cuenta que están perfectamente en la línea, ¿cierto?, de toda la agenda LGTBQ, a través de la manifestación de parejas homosexuales en la trama, por citar algo, ¿no? Otra cita más que nos deja de manifiesto este problema es que no hay ninguna película, programa de televisión o canción que sea moralmente neutral. Con sofisticación artística, Hollywood presenta su agenda todo el mundo y es un mensaje por el cual pagamos. En mi gusto por la música y por la voz, debo confesar que he visto este programa de voz que están dando en Chilevisión y sin mucha sorpresa, pero ahí uno se da cuenta cómo esta agenda también está incluida en este tipo de programas. Ahí, por ejemplo, mostraban una niña que decía tener sexo fluido y ahí relataban en qué consistía el sexo fluido. También una pareja de hombres homosexuales que también juntos iban a presentarse al programa, entonces hacían ahí esa historia previa a la presentación. Y eso no es otra cosa que lo que sucede también en Hollywood y lo vemos también en nuestro país. La intención no se oculta y no tenemos que ser muy perspicaces, amados hermanos, para darnos cuenta que esto está instalado en nuestra propia realidad. El pronóstico para esto, desde el lente cristiano, desde nuestra cosmovisión, no es optimista. Esto no se va a detener, pero nosotros somos responsables y debemos ser conscientes de que estos mensajes se están transmitiendo y debemos estar alerta también a lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Recuerda usted esa figura del caballo de Troya, no? Entonces, es un verdadero caballo de Troya el mundo de las artes, que hoy día está aportando este mensaje revolucionario, sexual, ¿no? LGTBQ y demás. Y bueno, tenemos que velar por nosotros mismos. Mucho tiempo se defendía el criterio formado, ¿no? Bueno, esperemos que nuestro criterio formado tenga una cosmovisión lo suficientemente cristiana para no estar consumiendo este tipo de cosas. ¿Y qué decir de nuestros hijos, los que vienen, los adolescentes, los más niños? Em, Creo que en otras oportunidades yo les he comentado como a veces viendo una caricatura, también aparecen en las mismas animaciones que uno paga para ver parejas de animales del mismo sexo.
eso obviamente quiere formar la mentalidad de nuestros niños. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. El autor, el pastor Moller, hace un llamado no al ostracismo, ¿no? No a que nos cerremos y no veamos nada, sino más bien a saber lo que la cultura está viendo, no consumirlo, por cierto, pero saber lo que la cultura está viendo, porque precisamente son estas historias las que están moldeando a nuestra sociedad. Todo este punto, de hecho, todo este capítulo se hace referencia a la realidad de Estados Unidos. Sin embargo, nos damos cuenta, incluso hasta este punto, que es absolutamente aplicable a lo que nosotros vemos en nuestra propia realidad. El segundo punto nos habla de Wall Street y la revolución moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el aspecto económico, ¿no? Del asunto. Una respetada revista de Estados Unidos publicó un artículo llamado ¿Por qué muchas empresas se están volviendo más explícitas en el apoyo de los derechos del LGTBQ? Precisamente ellos acuñan esta frase que vimos en capítulos anteriores. Quieren estar del lado correcto de la historia. Precisamente los creyentes que estamos aferrados a la escritura, no estamos allí, no estamos del lado correcto según la cosmovisión secular. Ahora, un buen porcentaje del mundo empresarial en Estados Unidos y también en nuestro propio país ya están de este, entre comillas, lado correcto de la historia. Y, y lo podemos ver, ¿cierto? Yo no sé si estas son impresiones mías, pero el año pasado ya no es el día del orgullo gay, sino que en el mes del orgullo gay. Prácticamente uno veía las noticias y no sé qué porcentaje, pero no menor, todas tenían un componente de la propaganda LGTB. Había un banco, qué decir de WOM. Al final vamos a estar mostrando algo de eso también en un material que extraje directamente desde la página del móvil. Esto está muy expandido, hermano, muy expandido, aún en nuestra propia realidad. En las últimas 2 décadas, el mundo empresarial ha trabajado duro para satisfacer las demandas del movimiento LGTBQ, ¿sí? Y en la realidad de Estados Unidos, ¿cómo se expresó? Bueno, se evita realizar eventos en estados que tengan leyes anti-LGTBQ. Y por el contrario, ¿cierto? Se promueven y son elegidas aquellas ciudades que apoyan el movimiento LGTBQ. Ellos dicen que la inclusión es buena para la economía, a eso aducen. Si una compañía resiste, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, accionistas o dueños de compañía no quieren cuadrarse con este movimiento y con esta cosmovisión, lo cierto es que están prácticamente destinados a desaparecer porque no solo son compañías particulares, sino que son grandes coaliciones empresariales que apoyan desde ya hace un largo tiempo todo lo que es la agenda LGTBQ. Una cita literal del libro nos dice la competitividad de las empresas, la fortaleza económica de sus entornos operativos y su compromiso con la inclusión y la diversidad exigen que se mantenga ese rumbo. O sea, la dirección ya está trazada y las grandes empresas que están comprometidos con esto no se van a detener. Las empresas, sus líderes y accionistas principales para tomar esta decisión están convencidos de algo. ¿Y qué es? Que la revolución en lo moral, en la sexualidad y en el género vino para quedarse. Por eso están poniendo también sus fichas en esta agenda, ¿cierto? Es una decisión conveniente de proyección, ¿cierto? 2 factores que debemos considerar en este punto. Las empresas deben promover este tipo de mensajes morales si quieren tener credibilidad y tracción de marca en las personas jóvenes. Y un segundo punto es que los líderes importantes que tienen origen común, ¿cierto?, con los sectores de la política, el entretenimiento y la educación superior. Aquí apunta esta idea, es que fueron formados, ¿cierto?, desde los mismos contextos. Y todas estas personas que están hoy día liderando en las áreas que veíamos anteriormente, por ejemplo, en Hollywood, ahora en la parte de la empresa, ¿cierto? Y como vamos a ver en el segundo punto, también en lo que es la tecnología, las redes sociales. Todos se provienen, por así decirlo de un modo más coloquial, del mismo nido, ¿sí? Y ahora están ocupando estos lugares de poder
y ejerciendo la influencia para la cual fueron preparados. Pasamos al tercer motor, ¿sí? Vimos el primer motor, que, que fue este asunto del entretenimiento, ¿no? A través de la experiencia de Hollywood. El segundo motor, el asunto económico a través de las compañías empresariales. Y el tercer motor, Silicon Valley, el capital social. Y aquí yo le puse las redes sociales, ¿no? Desde Silicon Valley, si alguien no ha escuchado el término, ¿cierto? Desde los años 80, este lugar se ha caracterizado por el rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y a la electrónica. Actualmente es sede y centro de innovación de organizaciones como Google, Facebook, Apple, Microsoft y Netflix, para que tengamos un poquito más de contexto en ese sentido. El hito que marca esta controversia en torno a, en especial a Facebook, es que el año 2019 se expulsaron 9 personas de la plataforma bajo la acusación de ser voces incendiarias, decían ellos. Y estas 9 personas, precisamente, eran lo que ellos calificaron como personas conservadoras. Pero por otro lado, nunca se vetó a liberales que también eran voces bastante incendiarias. Entonces surge la pregunta, ¿por qué se hace este tipo de discriminación en un sentido para quizás un extremo conservador y en el otro extremo, más liberal, no se hace nada? Bueno, revisemos un poco a qué se refiere con la palabra conservador. Bueno, conservador bien utilizado alude a alguien que tiene un compromiso de principios de conservación, es decir, con mantener las instituciones y tradiciones de siempre, que deben ser protegidas y conservadas porque son esenciales para la felicidad, la salud y el pleno desarrollo del ser humano. Pero este término de conservador no es, no es precisamente a lo que estaban apuntando cuando sacaron a estas personas de Facebook, sino más bien ellos lo reducen a un sector radical, ¿cierto? Extremista de la derecha política. Ellos le llaman a eso conservador. Obviamente el liberalismo no sabe hacer esta distinción. Em, Nosotros los creyentes somos personas conservadoras, por cierto. De hecho, afirmar, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer de forma exclusiva ya nos convierte en conservadores. Estar en contra del aborto también nos convierte en personas conservadoras desde el punto de vista de los liberales y desde quienes están dirigiendo, ¿cierto?, los hilos de todo lo que estamos hablando esta noche. El hecho es que Facebook tomó una decisión. ¿Y cuál era esa decisión? ¿Qué voces podrán escucharse o no en su plataforma? Al mismo tiempo, al hacer esto, nos muestra su postura al respecto, ¿no? No iban a tolerar básicamente a quienes estuviesen en contra de la agenda predominante y que lo hicieran saber desde sus plataformas, dominadas por una cosmovisión progresista y radicalmente izquierdista. Sus líderes tienen el poder de callar cualquier discurso que consideren odioso y perjudicial. Eso referente a los líderes de Facebook. Podríamos pensar, por ejemplo, declaraciones pro vida. Bueno, eso puede ser odioso y perjudicial, entonces hay que callarlo, hay que vetarlo. Silicon Valley apoya la revolución LGTBQ y el acceso al aborto sin ningún tipo de restricción. Oponerse al aborto, como yo adelantaba antes, o afirmar la idea tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer, puede ser etiquetada como discurso de odio. De hecho, yo se lo mencionaba el otro día a los diáconos, eh, y yo creo que si alguien denuncia estas clases que estamos subiendo en YouTube, corremos el riesgo que las bajen. Si alguien, por ejemplo, del movimiento LGTBQ llegase a estas clases y la denunciara, es muy probable que las bajen de YouTube. Ahora, como la plataforma de la iglesia no tiene una gran llegada y masificación, estamos al resguardo aún en ese sentido. Pero no importa, hermano, no importa si es que eso llega a pasar. Estamos siendo leales y fieles a los principios que la Escritura nos enseña. Y bueno, ¿se acuerdan también de lo que veíamos en este sentido de la violencia familiar en Columbia Británica? Donde decía que si yo como padre le digo a mi hija que se siente hombre, que eso está mal, eso puede ser considerado
en Canadá, violencia intrafamiliar. Ahí vemos cómo opera este mismo principio, ¿no? Si yo digo, o si yo defiendo de manera muy categórica el matrimonio entre un hombre y una mujer, o el oponerme al aborto, opera el mismo principio ahora en esta plataforma. Y de hecho han habido casos. Yo me acuerdo tiene que haber sido unos 3, 4 años, le cerraron al pastor de España, a Will Graham, le cerraron una cuenta que tenía más de 200.000 seguidores, se la cerraron. Y precisamente por este tipo de situaciones. La cosmovisión bíblica y expresar los puntos de vista en nuestras redes sociales ya es un hecho que causa veto. ¿Ok? La amenaza, por lo tanto, o lo que está en juego, es la libertad de expresión, pero es una amenaza o una restricción en contra de un grupo exclusivo. ¿Sí? ¿Y quién es ese grupo exclusivo? Quienes no nos cuadramos con la agenda secularizadora. ¿Y quiénes hoy día específicamente no se cuadran con esa agenda? Bueno, los creyentes, los cristianos, incluso personas católicas, pensamos por ejemplo como Agustín Laje, una persona también que está en esa área de la defensa desde un punto de vista más lógico, ¿no? Pero también es sujeto de veto en las redes sociales. Y el último motor de secularización que vamos a estar viendo hoy es la educación superior. El autor le ponía, y luego ya son todos míos en el título, ¿no? En el sentido de que una vez que los jóvenes llegan a las universidades, eh, ya son, eh, ya son sujetos, presos de esta cosmovisión secularista. Eso es lo que un poco expresa la idea. El mundo académico y la educación superior es otra fuerza impulsora de cultura, y cada vez más los profesores ven sus trabajos o ven en sus trabajos el ser agentes de cambio cultural, agentes de adoctrinamiento ideológico. Esto es claramente un abuso, ¿cierto? Y está más extendido de lo que nosotros pensamos. La secularización de las instituciones educativas es un hecho hoy día consumado. Y está documentada, dice el autor, en el caso de Estados Unidos, y uno observa acá en Chile, no sé si estará documentado o no, pero los profesores tienen una tendencia izquierdista que es clara. En el caso de Estados Unidos está documentado, acá una simple observación, yo creo que también es básicamente lo mismo. El objetivo es separar a los estudiantes de sus creencias cristianas y compromisos intelectuales y morales. Literalmente, uno de estos profesores afirmó lo siguiente: tenemos que animar a todos a ir a la universidad todos los años que puedan, con la esperanza de que en algún momento puedan tener algún contacto con el mundo fuera de su ciudad y de las ideas morales derivadas exclusivamente de la religión de sus padres. Si no lo tienen en la universidad, no lo tendrán en ningún otro sitio. Deja claro, ¿no?, esta intención de lavarle el cerebro a los jóvenes, ¿no? De toda esta cosmovisión que como creyentes traían al venir a estudiar a estas instituciones. Y aquí un análisis que yo puedo hacer en el tiempo que llevo sirviendo al Señor, y es que un gran porcentaje de jóvenes que estuvieron en la niñez, en la adolescencia y en la parte, incluso jóvenes en la iglesia, lo terminaron abandonando la iglesia y coincidentemente, yo diría en un alto porcentaje, tuvo mucha relación con su paso por instituciones superiores. De paso, estos jóvenes abandonan los principios cristianos elementales que habían adquirido, y generalmente esto es una observación tal vez no tan amplia porque es lo que yo he visto, pero lo que pasa en nuestra realidad en Chile es que estos jóvenes empiezan a abrazar ideas políticas generalmente, que escuchan de sus profesores, ideas políticas, y también el libertinaje. Am, Esto ocurre hoy día en nuestro país, y yo creo que, claro, el discurso tal vez en nuestro contexto chileno es más bien político, pero como decíamos antes, los mensajeros de la revolución emergen desde el mismo nido, ¿sí? Por lo tanto, el fin es más o menos el mismo.
Luego vemos, ¿cierto?, en otra cita, que la universidad es un lugar donde los estudiantes deben adquirir herramientas para desarrollar el pensamiento crítico. Y en ese punto no hay discusión. Pero el asunto es que por sí mismos puedan tomar decisiones, si mantendrán o no las creencias y el compromiso de sus padres, hablando aquí de los compromisos y creencias cristianas, ¿no? Pero lo que está sucediendo a nivel educacional es adoctrinamiento ideológico y eso sí va más allá, ¿cierto? Porque la intención es transmitir esta cosmovisión secularista y sabemos que los profesores son una voz de autoridad, de influencia bien probada y conocida. Entonces hay una intención allí que no debemos dejar de estar viendo. Y esa intención tiene que ver con una abierta hostilidad y desprecio hacia el cristianismo y las convicciones cristianas. Esto que está sucediendo es realmente triste, dice el autor, es realmente horrendo, literalmente. Quiero finalizar con algunos ejemplos de cuán avanzado está esto en nuestro país. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del año pasado. Del año pasado, esto como les dije antes, lo saqué de la página del móvil. Dice acá en el 2022. En el 2000, hay un avance, usted ve, y va, cada año va avanzando más personas, más municipalidades, más instituciones van levantando la bandera. En el 2022 dice, ya han confirmado su apoyo a la campaña del arco iris 86 instituciones, 58 municipios, 19 embajadas, el Senado, el Gobierno Regional Metropolitano, Servicio de Salud de Viña del Mar, Cernan EG, INJUB, el Metro, la Torre Entel, La Moneda, la Delegación Presidencial Provincial del General Carrera y diversas escuelas y liceos. Ahí usted puede ver a nivel de Santiago, ¿cierto? Y también a nivel nacional, en todo el país donde se conmemoró el año pasado, ¿no? Y como yo decía antes, eh, uno no veía una tanda comercial sin que hubiesen no solo uno, sino varios comerciales apoyando esto. Y bueno, acá la segunda fotografía, nuestro propio Hollywood, ¿no? Criollo. Eh, Aquí hay algo interesante de ver, hermanos. Aquí hay gente, por ejemplo, Carla Rubilar, no es precisamente alguien de izquierda. Sin embargo, aquí la vemos comprometida con esta campaña que decía que el amor es amor. Entonces, ellos aquí apelaban, básicamente, que no importa si es entre dos hombres o dos mujeres, el amor es amor. Y los demás, bueno, actores, conductores, gente de la política, y esto es para muestra un botón, hermano. Bueno, es cosa de recordar nomás lo que pasaba el año pasado en el plebiscito para la Constitución. Yo creo que los actores que no están aquí, los actores, digamos, actores que están en la pantalla grande o haciendo teleserie o lo que sea, son los menos. Casi todos están cuadrados con este movimiento. Y bueno, aquí está el asunto de las empresas. El asunto de las empresas. Aquí hay varias, ¿no? Las más visibles, Adidas. eh, yo no conozco tantas. IBM, Reebok, WOM, ¿cierto? Yo decía la otra vez, WOM fue pionero en esto. Uber, Walmart, el laboratorio Roche, Microsoft, Google, por supuesto. Compara. Y aquí una cita final, ¿cierto? Que da nos da el ejemplo de lo que está sucediendo también en nuestro país, que no es muy lejano de lo que sucede en Estados Unidos. Walmart Chile, desde el 2014, cuenta con un protocolo de acompañamiento para la transición de género de sus trabajadores y en junio de este año impulsó la campaña Comparte tu orgullo, una invitación a colaboradores y clientes a sentirse orgullosos de que de todos aquellos aspectos que los vuelven únicos. Estamos convencidos que tener equipos diversos y un ambiente laboral inclusivo nos permite contar con equipos que sintonizan mejor con clientes que también son cada vez más diversos. Comenta Gonzalo Guevara,
CEO de Walmart Chile. Google Chile también nos da un ejemplo, dice que ha desarrollado una estrategia de inclusión al interior de la compañía han permitido abrir espacios de diversidad en puestos laborales. Edgardo Frías, director general de la compañía con sede en nuestro país, señala que desde la firma buscan construir una compañía con diferentes puntos de vista y un lugar de trabajo donde se pueda desarrollar creando un sentido de pertenencia para todos y todas. Eh, Hermano, yo la verdad no tuve que buscar demasiado para estos datos. Fue así googlear y rápidamente probablemente hay mucho más que poder argumentar, pero no fue necesario tampoco buscar demasiado. La realidad que hoy día está ya patente en nuestro país. Lo que retrata el libro respecto de Estados Unidos, hoy, gracias a la globalización, los medios de comunicación, es una realidad también en nuestro propio contexto latinoamericano y un país como Chile, que entiendo dentro de Latinoamérica tenemos una de las mejores redes de Internet con mayor velocidad y bueno, eso también tiene su costo. Aquí también usted tiene parte de eso, acceso a los teléfonos, etcétera. Eh, Tiene también tiene sus repercusiones en este tipo de asuntos. Así que, bueno, hoy día la exposición ha sido más corta de lo acostumbrado, pero lo que pasa es que conforme avanzamos en el libro, se da cuenta que vamos recogiendo cosas que ya hemos visto antes. O sea, obviamente hay una intención allí. Se nos va haciendo mucho más claro y vamos abordando cosas mucho más puntuales. Entonces, por eso también es más fácil ya ir comprendiendo a lo que el autor apunta con todo esto. Y bueno, lamentablemente, Iglesia no es algo que digamos, oh, estamos a 10 años, a 5 años. Esto está ya instalado en nuestro contexto. Así que le pedimos al Señor permanecer firmes en su palabra, en su evangelio. Como decíamos el día domingo en la predicación, eh, no importa cuántos millones de dólares tengan este movimiento, no importa cuánto poder político, educacional, en los medios puedan tener, nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. El Señor dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, cuando nos mandó a ser discípulos, a compartir su evangelio, también somos parte de esa autoridad. Así que con con lo perturbador que puede ser todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que seguir firmes en la palabra del Señor y confiando en el poder del evangelio para transformar precisamente los corazones de muchas de estas personas que están perdidas, así como hay otras personas que también están perdidas en otro tipo de pecados. Tampoco tenemos que hacer demasiado énfasis a veces, nos cegamos con un tipo de pecado y lo hacemos como peor que otro. Sí, da una muestra triste de lo que está pasando a nivel social, pero siguen siendo personas pecadoras y siguen siendo personas que necesitan que nosotros les compartamos el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas. Así que un llamado en ese sentido a no atemorizarnos, sino que a comprometernos más aún con la verdad revelada en la Escritura y con el mensaje del Evangelio, que finalmente, amados hermanos, es el único mensaje capaz de transformar eh, el corazón del hombre, ¿sí? Es Dios mismo, es el único que puede transformar a las personas y nos ha dado esta gran oportunidad de participar como emisarios, como atalayas, como embajadores de este mensaje. Así que, bueno, damos por terminada nuestra exposición de esta noche.